Te clamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para ti, para todos ustedes, mis queridos hijos, en este sábado 6 de junio del año 2020. Qué gran gusto, qué gran alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Bendito eres, Señor. Di ahí en tu corazón, bendito eres, Dios de la vida, por esta maravillosa oportunidad, por este día. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gloria, gloria a Jesús. Hermanos, hoy estamos vivos. Bendito eres, Señor. Agradecemos a Dios por el don de la vida. Agradezco a Dios por ti, mi querido hermano, que nos hemos encontrado en este caminar discipular. Camino hacia la Jerusalén celestial. Bendigo al Señor por cada uno de ustedes, mis queridos hijos, que se han venido suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Padre Maro, qué gran alegría al ver sus comentarios. Qué gran gozo, mis queridos hermanos, cuando estamos conectados en comunión de espíritu, cuando cada día se suman más y más a esta causa de Dios, a esta causa del Evangelio, y cómo el Señor está obrando poderosamente en la vida de muchos. Y espero que también en tu vida, mis queridos hermanos. Hoy la iglesia nos invita a orar en comunión con la Santísima Virgen María. Hoy la iglesia exalta el nombre de Mamita María, nuestra madre, tu madre, la madre del Redentor. María que dijo sí con sus miedos, y hoy le vamos a decir sí, Señor. Entra en nuestro corazón. Llénanos de ti, Mamita María. Llénanos de ti, Señor. Porque hoy queremos glorificar el nombre de Jesús vivo y resucitado. Desde ya, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a este canal. Este canal de gracia, este canal de bendición. Este don precioso, este regalo que Dios nos ha dado. Hermanos, no hay cosa tan hermosa como el estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es estar en la casa, así como aquel hombre que se encontró con aquel gran santo francés, San Juan María Vianney, donde este santo miraba a este hermanito que todos los días en la mañana se paraba frente al Santísimo y no decía nada, hasta que en una oportunidad San Juan María Vianney le preguntó: hermano, yo veo que usted no dice nada. Y este hermano sabiamente le responde: mi querido padre, él me mira y yo lo miro. Así es Dios para con nosotros. Nosotros lo miramos y Él nos mira con ojos de amor, de ternura y de misericordia, como Dios hoy nos ha mirado a cada uno de nosotros. Así como decíamos en el día de ayer: Señor, míranos con ojos de misericordia. Y Dios hoy te ha mirado con ojos de misericordia. Por eso, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Qué estás planeando para el día de hoy? ¿Cómo te levantaste? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Hay tristeza? ¿Hay dolor? ¿Hay desesperación? Aquí está Jesús. Hoy Jesús te abraza. Hoy Jesús camina contigo. Hoy Jesús te habla al oído. ¿Y sabe qué te dice Jesús? Te amo con amor eterno porque eres mi hijo. Y fíjense que hoy la palabra nos viene a animar. Hoy la palabra nos viene a echar las fuerzas hacia adelante. Y por tal motivo, el Espíritu Santo nos dará la fortaleza. El Espíritu Santo nos dará el entendimiento para seguir este caminar de fe. Hermanos, vamos a orar juntos como comunidad. Vamos a orar, a unirnos a la Iglesia Universal en esta invocación del Espíritu Santo. Por eso te invito a que ores. No dudes de la presencia del Espíritu de Dios. No dudes de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Grandes cosas hoy puede hacer en ti el Espíritu Santo de Dios. Alábalo, aclámalo a Él, al único que merece todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Por eso, abramos nuestros labios y ora a Jesús
Invitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Oh divinísimo Espíritu Santo de Dios, Padre omnipotente y de infinita misericordia, este día te alabo y te glorifico. Invoco tu presencia, Espíritu Santo. Gloria y alabanzas a ti, Espíritu Consolador divino. Te adoro y te alabo. Ven, Espíritu Santo. Actúa en mí, sopla en mí, transforma en mí. Espíritu Santo de Dios, yo creo en ti, te adoro y te alabo, porque tú eres mi fuerza y mi fortaleza. Espíritu Santo, divinísimo Espíritu, promesa del Padre, actúa en nuestros corazones. Actúa, Espíritu Santo, en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, tus sacerdotes, en la vida de nuestros fieles, en mi comunidad digital, Señor Jesús. Bendito eres. Te adoro y te alabo por mi hermano que me escucha. Te adoro y te alabo, Señor. Actúa poderosamente en ellos, en los enfermos. Padre Santísimo, Espíritu Santo de Dios, da vida como en los huesos secos del profeta Ezequiel. Da vida en los huesos secos de estos jóvenes. Da vida en los huesos secos de los tristes, de los que están atravesando tribulaciones, de los que están atravesando enfermedades, Señor, terminales como el COVID-19, como el cáncer. Señor Dios, te adoro y te alabo. Hay poder en tu nombre. Reaviva, da vida a los corazones tristes en este día. Y enciende en nosotros el fuego de tu amor, el fuego de tu Santo Espíritu, que hoy regale la alegría de poder escuchar tu palabra. Queridos hijos, me da mucho gozo, mucha alegría cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, hermanos, no hay más gozo, no hay más alegría que pueda sobrepasar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que el Espíritu Santo me da. Hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra preciosa, es una palabra que nos anima, mis queridos hermanitos. Por eso bendigo al Señor y alabo al Señor por ese respeto que podamos prestar para escuchar la palabra de Dios. Bendito eres, Señor. Hoy el Señor ha llegado con ese regalo, mis queridos hermanitos, con ese regalo de la palabra de Dios que nos alimenta día a día. No hay cosa tan bonita como el alimento de la palabra. Yo sé que muchos de ustedes, antes de acostarse, muchos de ustedes escuchan la palabra, anhelan escuchar la palabra de Dios. Por eso te bendigo, por eso doy gracia y doy gloria y honra a Dios. Y desde ya, hermanos, pidiendo por sus comentarios, esos comentarios que ustedes sigan dejando en la parte de abajo, mis queridos hermanos, yo los coloco ante el corazón de Jesús. No dejen ustedes de escribirnos, no dejen ustedes de aportar ese me gusta, de aportar ese maravilloso comentario. Hermanos, dice la palabra, pidan y se os dará. Pidan, de tal manera que yo sigo pidiendo al Señor por tu intención. Bendito eres, Señor, en este día maravilloso, llenos de gozo, de alegría en este fin de semana. Hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo es ese banquete que se nos da, que se nos ofrece de una manera personal, pero también comunitaria. La liturgia de la iglesia hoy nos presenta en su primera lectura la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. El salmo que hoy contemplaremos, que hoy meditaremos, es el Salmo 70. Fíjense lo que dice el salmista en su antífona: mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Atentos, mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Siempre hay que anunciar las grandezas y las maravillas de Dios. El texto del Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos. Hoy leemos nuevamente San Marcos. San Marcos, aquel evangelista donde nos habla de los milagros del Señor. Es el evangelista donde presenta a un Jesús que obra poderosamente, a un Jesús que se da, a un Jesús que hace grandes obras en los enfermos, a un Jesús que es cercano a un Dios que camina contigo. Por eso, mis queridos hermanos, les anuncio con gran gozo, con gran alegría, la palabra de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Digamos todos juntos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas
Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanzas al Rey y Señor de nuestras vidas. Gloria a Jesús, que nos ha concedido otra oportunidad más de compartir su evangelio, de compartir su palabra. Mis queridos hermanitos, hoy la iglesia, todos los sábados, la iglesia ha dedicado este día para exaltar el nombre de la Santísima Virgen María, de ella, de nuestra Madre, ella que camina con nosotros. Hay un canto muy maravilloso que dice: con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús está. Yo lo puedo decir con toda autoridad, yo lo puedo decir con todo testimonio, que con María en mi ministerio sacerdotal ha sido una experiencia fantástica. Yo soy muy devoto de Mamita María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra morenita, esa mujer santa, esa mujer que la miro y contemplo ese rostro de ternura, ese rostro de amor, esa mujer que me abraza, esa mujer que me dice: Marito, Maro, te amo. Eso me lo dice la Santísima Virgen María de Guadalupe, a quien amo poderosamente. Bendigo al Señor por todas las advocaciones, pero en mi caso, yo amo profundamente a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Anhelo estar siempre en su presencia. Así que bueno, teniendo la intercesión de la Santísima Virgen María, vamos, queridos hermanos, a que el Espíritu Santo nos dé el don del discernimiento, el don de la palabra, el don de la escucha también, para que Él nos inspire lo que debemos pensar, lo que debemos decir y cómo debemos de actuar. Hoy, en esta primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Pablo vuelve nuevamente a hablar. Pablo vuelve nuevamente a expresar en esta carta lo que siente. Y me llama poderosamente la atención cómo Pablo se dirige a Timoteo. Recuerden, ayer Pablo les enseñaba y Pablo le ratificaba a su amigo Timoteo las enseñanzas con tal amor. Fíjense cómo he amado, fíjense cómo he enseñado, fíjense cómo he corregido. Y hoy Pablo habla a Timoteo de una manera tan sutil. Pablo le dice, querido hermano, querido, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Querido, esa palabra tiene que marcar nuestras vidas. Querido hermano, ¿cómo me dirijo a mi esposa? Querida, amada mía. ¿Se acuerdan ustedes de la expresión del libro del Cantar, de los Cantares? ¿Se acuerdan? Ese maravilloso canto de la expresión de Dios, de Cristo con su iglesia. Ven, hermosa mía, amada mía, ven a mi jardín. Ven, el invierno ya pasó. Las viñas en flor exhalan su perfume. Ven, hermosa mía. Y hoy Pablo le dice a Timoteo, querido hermano, que hoy nosotros le podamos decir a nuestros hermanos, a nuestros hijos, querido hijo, querida mamá,
querido papá, querida esposa, querido esposo. Eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Por eso les digo queridos, porque siento que forman parte de mi vida sacerdotal, de mi ministerio sacerdotal. Querido hermano, esa palabra es bonita, esa palabra llena el corazón, esa palabra nos anima, esa palabra dice, somos reconocidos. Por eso, el mundo sí nos dice queridos. El mundo sí hoy está atento a decirle querido a los jóvenes, a las chicas. Eso lo dice el mundo. Y esa palabra llena, esa palabra nos hace ser reconocidos. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy me quisiera detener aquí en este fragmento, en este versículo. En presencia de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, ¿y cuál es el juzgamiento de Dios? Al final, en el día del juicio final, Dios juzgará con misericordia. Con misericordia. Dios no nos juzga porque Él sea malo, queridos hijos. Porque la esencia de Dios es ser bueno. Esos son los atributos de Dios. Ser bondadoso, misericordioso, compasivo. Y el mundo como hoy, sí nos juzga. El mundo como hoy juzga a las familias. El mundo hoy, como dice las familias, ya no tienen reparo. Los jóvenes ya no tienen reparo. Todo está perdido. Hermanos, en Cristo nada hay perdido. Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto no lo dice el credo de nuestra iglesia. Y por eso Pablo enfatiza y precisamente le recuerda a Timoteo que el Señor ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es por ello que debemos estar preparaditos, queridos hermanos, para que cuando Cristo venga por nosotros, podamos ser llevados al cielo, podamos estar y podamos entrar directamente a la presencia de Dios. Yo estoy seguro que todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Todos queremos entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero hermanos, para ir al cielo no vamos ni en avión ni en bicicleta. Para ir al cielo necesitamos esforzarnos de todo corazón. Queridos hermanos, yo recuerdo y a modo de anécdota, una señora que se me acerca, muy llena así de expresión, muy llena de gozo, y me dice: padre, le tengo una buena noticia. Maravilloso. Yo le digo: sí, señora, dime, ¿qué me quieres decir? Ella me dice: padre, acá en nuestro país Venezuela, este sistema patético, este sistema comunista, este sistema opresor, etcétera, empezó con unas llamadas misiones y llevaban a la gente a Cuba para que se les operara la vista, etcétera, y bien chévere. Y la señora de regreso, ya porque se fue con la vista un tanto dañada, ya no podía ver, y de regreso, pues, a Dios gracias, pues la señora recobró la vista, bendito sea el Señor. Y me dijo: padre, usted no me va a creer. Yo dije: Dios mío, aquí como que pasa algo. Me dijo: padre, fui al cielo. Y yo: señora, la felicito y bendito sea el Señor. ¿Cómo? Dígame cómo fuiste al cielo. Yo también quiero ir ahorita en vida al cielo. ¿Cuál es en la ruta? Dígame, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Entonces me dijo la señora: no, padre, es que me monté en un avión y fui al cielo. Entonces, mis queridos hermanos, al cielo no vamos ni en avión ni en bicicleta. Al cielo vamos esforzándonos de todo corazón. Esta hermanita fue a la atmósfera, no fue al cielo. Ella pensaba que estar montada en el avión y el avión haya ascendido, eso significaba que había ido al cielo. Hermanos, entonces al cielo vamos esforzándonos de todo corazón. Al cielo vamos llenándonos de la presencia, del gozo del Espíritu Santo. Al cielo vamos, como le decía Pablo a Timoteo: mire las enseñanzas que te he dado, la doctrina, lo que la iglesia nos enseña, el evangelio de la palabra, vivir el evangelio a plenitud.
Y por eso, hermanos, Dios no nos va a juzgar. Ni hoy tampoco Dios nos juzga por nuestros pecaditos. Ni hoy Dios nos juzga tal vez por nuestro carácter. Ni Dios nos juzga tal vez por esos pecados que hayan en nuestras vidas. Pero sí hoy el Señor nos invita a vivir una experiencia del Evangelio. A vivir una experiencia del resucitado. Fíjense, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, que Dios no juzga solamente al que se muere. Juzgamiento, hermanos, no somos nosotros los que tal vez le queramos echar la culpa a Dios. Dios, su único plan amoroso y misericordioso de Dios es que tú y yo seamos salvos. Ese es el único plan de Dios. ¿Cómo juzgamos nosotros y cómo nos juzgamos? Pues nada, por nuestro mal uso de la razón, de la libertad y de la inteligencia. Yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Entonces, hoy la humanidad, y se pregunta a la gente: Padre, ¿y por qué Dios castiga al mundo? ¿Y por qué Dios manda tantas guerras? ¿Por qué Dios manda tantas enfermedades? ¿Por qué Dios ha mandado este coronavirus? Porque, hermanos, no ha sido Dios. No ha sido Dios. Ha sido nuestra libertad, queridos hermanitos. Un desequilibrio en la naturaleza. Acá nosotros vivimos prácticamente en una comunidad campesina. Y lamentablemente, unas zonas de reservas preciosísimas. Hermanos, y el hombre ha talado, el hombre ha quemado, el hombre destruyó la naturaleza. Y fundamentalmente, después de la destrucción de la naturaleza, hermanos, vinieron los desequilibrios ecológicos. La lluvia, en momentos llovía, en momentos no llovía. Y cuando llovía, eran lluvias terribles. Las altas temperaturas, queridos hermanitos, que acá nosotros no la teníamos. Y ahora, ¿Dios es el culpable? Dios no nos juzga. Nosotros, por nuestras malas acciones, precisamente nosotros somos dueños de nuestras acciones. Y todo lo que acontece en el orden cosmogónico, en el orden mundial, en el orden del mundo, es precisamente bajo nuestra responsabilidad, queridos hijos. Dios es el responsable de este coronavirus. Dios es el responsable del SIDA. Dios es el responsable de que hayan tantos enfermos. Dios es el responsable de que hayan tantos muertos. Dios es el responsable, mis queridos hermanitos, que hayan tantos pobres en el mundo. Es precisamente, apreciados hermanos, el hombre que ha querido ser más que Dios, el hombre que ha querido tal vez usufructuarse de lo que Dios nos ha dado, de colocar el bien en común, de colocar las riquezas en común. Pablo le dice a Timoteo: te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncie la palabra. Esto es lo que hoy el Señor nos está pidiendo: anunciar la palabra. Insiste a tiempo y a distiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. ¿A quién tenemos que convencer? A nuestras familias. Hermanos, el mundo no cambiará si tú y yo no cambiamos. Nada va a pasar si tú y yo no permites que pase lo que deba pasar. El mundo cambiará cuando tú y yo empecemos a cambiar. El mundo será distinto cuando tú y yo seamos distintos. Convence, le dice Pablo. ¿A quién tenemos que convencer? A aquellos que no creen en Cristo. Reprende y exhorta, invita con paciencia y sabiduría. Esto muchas veces nos hace falta. Reprender, exhortar con paciencia. Padre, pero es que yo le digo amigo y mi hijo no hace caso. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Paciencia. Y el otro factor, sabiduría. Padre, todos los días le digo a mi hijo que tienda la cama. Pero, ¿de qué manera le estás diciendo a tu hijo que tienda la cama? Si me estás escuchando, querido hijo, hoy no se te olvide entender la cama. Padre, yo trato, pero es que me desespero. Paciencia. La experiencia de la madre de San Agustín, hermanos. Décadas para que San Agustín se convirtiera
¿Y cuánto tiempo nosotros tenemos hablándole a nuestros hijos? Padre, como 3 días. Le falta bastante, le falta mucho. Más Santa Mónica duró mucho tiempo para que su hijo se convirtiera con paciencia y sabiduría. Exhortar. Qué bonito es reprender con la autoridad de Dios. Por eso cuando nosotros reprendemos al enemigo, cuando nosotros reprendemos a Satanás en la autoridad del Señor, porque yo no puedo reprender un espíritu inmundo en el nombre del Padre malo. Yo reprendo un espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús Redentor. Ahí es donde nosotros tenemos que reprender. Reprender a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Por eso David, cuando fue a la batalla, David cuando fue a pelear con aquel gran monstruo Goliat, David se rió. Todos pelearon, pero pelearon en su propio nombre. Yo voy a pelear en el nombre del Señor. Y venció la batalla, venció aquel gran monstruo. Hermanos, ¿cuál es el gran monstruo que hoy tenemos en nuestra familia, en nuestros hogares? Reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que los halaguen al oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Esto tenemos hoy en el mundo. Fíjense, porque vendrán tiempos en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Es decir, que el hombre hoy ha asumido otras doctrinas que no son las doctrinas de Dios, arrastrados por sus propias pasiones. Se rodearán de maestros que los halaguen al oído. Se harán sordos a la verdad. Que no nos hagamos sordos hoy a la verdad, hermanos. Hoy el mundo necesita levantarse de sus presunciones. Hoy el mundo necesita levantarse de sus propias pasiones. Pero esto se dará cuando nos dejemos tocar por la fuerza del Espíritu Santo. Yo no necesito de Dios, dicen muchas personas. ¿Y quién es Dios? Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Si tú eres ese milagro de la existencia de Dios. Respira, inhala y exhala para que te des cuenta de la existencia de Dios. Hay mucha gente que dice, Padre, pero es que Dios no existe porque, hermanos, eso es como cuando tú le echas el azúcar al café. Tú logras ver el azúcar que echaste granulado, no lo ves, pero lo sientes. Así es Dios con nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos. Dios está con nosotros. Dios nos invita hoy a levantarnos, queridos hijos. Dios nos invita hoy a levantarnos de mis propias presunciones, a no seguir arrastrados por este mundo, porque el mundo nos quiere seguir teniendo postrados, que nosotros nos arrastremos. Se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad. Que hoy, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos dé el don de la escucha para escuchar la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, tú en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos. ¿Cuánto sufrimiento? Hoy de muchos hermanos misioneros, de muchos evangelizadores, por anunciar la verdad, les ha costado la vida. Cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña, dice Pablo, a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Ya Pablo está sintiendo que debe ir a la presencia de Dios. Dice Pablo, he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Hermanos, que esta frase hoy nosotros la podamos sentir en el corazón. He luchado bien el combate. Porque sí tenemos que combatir con este mundo, queridos hermanos. Y por eso el Señor nos invita a no bajar la guardia. Pablo dice, he luchado bien el combate. ¿Y cuál es el combate? Yo como padre de familia, usted, mi querida madre, en esa responsabilidad, ese es el combate. Usted como esposa, como esposo, tenemos que luchar bien el combate. Porque en este mundo, queridos hermanos, parece ser que todos los días tenemos que ser fortalecidos. Y cuando vamos al combate tenemos que estar preparados. Así como el boxeador, así como el ciclista, como el deportista, necesita
Queridos hijos, estar fortalecido necesita estar entrenado. El boxeador necesita tener tácticas para poder enfrentar al contrincante. Necesita correr, necesita trotar. Hermanos, nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos rezar el rosario. Nosotros necesitamos leer la palabra. Nosotros necesitamos hacer la caridad con el pobre y necesitado. Pablo dice, para mí ha llegado la hora del sacrificio. He luchado, viene el combate. Qué difícil es combatir, queridos hermanos, con las acechanzas y las fuerzas de este mundo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. He corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Hermanos, que hoy perseveremos en la fe de Cristo. Ahora, dice Pablo, solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento, su venida. Dios vendrá, queridos hijos. Sí, Dios vendrá por nosotros. Pero que hoy empecemos a luchar bien el combate para correr hasta la meta. ¿Cuál es la meta? Hermanos, la meta es la salvación. La meta es Cristo. Y perseveremos en la fe. Si perseveramos en la fe, estamos convencidos de que vamos a vencer. De que vamos a estar preparados. Jóvenes, el mundo nos va a vencer si no estamos preparados. Esposo que me escucha, si usted no está preparado en la oración, si creemos que vamos a luchar y que vamos a montarnos al ring de boxeo, todos desnutriditos, sin desayuno ni almuerzo, y la pelea es por la hora de la tarde, sin antes haber estudiado las tácticas y técnicas del boxeo, sin una concentración, hermanos, el primer golpe o del primer golpe nos vamos a levantar como a los 4 días más o menos. Porque no estamos preparados, queridos hermanos. No pensemos, repito, montarnos al ring de boxeo si no estamos preparados, porque nos van a dar un knockout. En mi caso particular, si el padre Maro se subiera al ring de boxeo, así todo desnutrido, todo sin comer, todo sin entrenar, hermanos, si me lleguen a lanzar un knockout, cuando despierte, despertaré en el hospital y voy a preguntar que en qué parte de la misa voy, más o menos. Hermanos, esto hoy el Señor nos invita a luchar bien. Jóvenes, luchemos. Esposos, luchemos por nuestro matrimonio. Luchemos por la santidad. Luchemos para que nuestras familias se salven. Luchemos para que la palabra de Dios llegue a los confines de la tierra. Por eso dice el salmista, mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mi boca. Del Señor venimos y a Él tendremos que ir, queridos hermanos. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Que nunca dejemos de alabar al Señor. Hoy, el texto de San Marcos es una experiencia bellísima. Es una experiencia de la caridad, es una experiencia de la misericordia. Ayer comentaba el testimonio de mi vida. El jueves también comentaba el testimonio de la experiencia de mi vida sacerdotal. Esa experiencia de la opción preferencial por los más necesitados. Dice el texto sagrado, en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, cuidado con los escribas, porque a ellos les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Cuidado con muchas gentes, queridos hijos, que enseñan falsas doctrinas, como le decía Pablo a Timoteo. Cuidado con los escribas, porque eran muy sagaces, los escribas eran muy sagaces, eran muy astutos. Querían resaltar cuando realmente no hacían nada. Dice la palabra, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Madre Teresa de Calcuta es la expresión más hermosa, es el testimonio más hermoso de esta gran mujer. Esta gran mujer que hacía la caridad sin que nadie tal vez se diera cuenta. Cómo se iba, mis queridos hermanitos, por las calles a buscar a los leprosos. Cómo se iba por las calles a buscar a los que estaban tristes, a los que sufrían.
El corazón de un Cristo roto. Dice la palabra, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes. Esto hacen los maestros de la ley. Y dice la palabra de Dios, fíjense, y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de la viuda haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso, dice la palabra de Dios. Se echan sobre los banquetes y los primeros puestos en aquellos lugares. Dice la palabra, haciendo ostentación de largos rezos. No es lo mucho que nosotros recemos, mis queridos hermanos, sino lo importante y lo sustancioso que nosotros podamos hacer como oración. Y la oración no es más que otra cosa sino levantar la mirada hacia el cielo y ver también hacia alrededor. Esa es la oración, elevar mi mirada hacia el cielo, pero también bajar la mirada y orar con el hermano que sufre, orar con el hermano que padece. Estos, dice la palabra, recibirán un castigo muy riguroso, porque han apostado por hacer tanto que no han hecho nada. Han querido demostrar grandes cosas, pero no han hecho nada, queridos hijos. Cuidado, dice Jesús, cuidado con los escribas y fariseos. Porque sí les encanta pasearse con amplios ropajes, sí les encanta escribir muchas veces en las vallas, sí les encanta escribir muchas veces en pancartas, en carteles, las obras que hacen. Y hoy el texto de San Marcos nos dice que en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. Nada más Jesús observándonos a nosotros. Es una doble, o mejor dicho, es un contraste entre los maestros de la ley y lo que Jesús va a observar. Jesús nos observa. Y Jesús no nos observa para señalarnos o para juzgarnos, sino para enseñarnos. Jesús hoy, en este día, nos quiere enseñar la importancia de hacer la caridad con amor. La importancia de hacer la caridad desde lo más profundo del corazón. Saber que en este mundo lo que tenemos no es nuestro, queridos hermanos. Las riquezas que tenemos no son nuestras. Todo lo que el Señor nos ha dado ha sido por misericordia. Todo lo que Dios te ha dado y lo que Dios me ha dado, en este caso, la gracia de ser sacerdote, ha sido por gracia, como dice San Pablo. Y por eso dice la palabra, en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a su discípulo, Jesús le dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque ha dado de corazón, queridos hermanos, porque lo que no tenía lo echó. Y hoy el Señor nos invita a hacer la caridad con el necesitado. Hoy el Señor nos invita a vivir esa experiencia del Cristo sufriente, del que padece, del que sufre. Por eso Jesucristo hoy nos fortalece. Hoy Jesús fortalece al que está triste. Hoy Jesús te fortalece a ti, hermano, que estás atravesando por una dificultad. Hoy Jesús te habla al corazón. Y por eso esta viuda ha comprendido la vida. Esta viuda ha comprendido el sentido de la resurrección. ¡Qué maravilloso! Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero este en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía, hermanos. Y por eso yo bendigo al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos,
que han contribuido, que siguen contribuyendo con los más necesitados, con los pobres. Porque hoy en nuestro país, Venezuela, podemos decir y puedo decir con toda autoridad como sacerdote del Dios Altísimo, cuánta necesidad, hermanos, cuánto sufrimiento de muchos hermanos venezolanos que se fueron a otro país en busca de una mejor calidad de vida. Y hoy les toca venirse caminando desde el Perú, desde el Ecuador, hermanos, porque tal vez los rechazaron, porque tal vez no encontraron un trabajo. Y hoy vienen caminando. Cuánto dolor de aquellas madres de familia con sus hijos en sus brazos. Cuánto dolor, queridos hijos, de muchos hermanos venezolanos que hoy ni desayunan, ni comen, ni cenan. Cuánto dolor, queridos hermanos. Pero Dios siempre provee. Fíjense, esta viuda echó todo lo que tenía. No echó lo que le sobraba, sino sabía que el Señor le bendeciría al 100%. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros damos de corazón, vamos a recibir. El que da con alegría recibe abundante gracia y bendición. Yo puedo decir, repito, con toda seguridad, de experiencia como sacerdote, la opción preferencial por los pobres. ¿Cuántas sonrisas se le roba a un niño con un plato de comida? Con un abrazo también. Porque la caridad también es hacer sentir a la persona que vale, que no importa por ser pobre, que no importa por ser necesitado o necesitada. Ese abrazo también es importante, porque hoy el mundo también está más necesitado de un abrazo, de una palabra de aliento. Pero miremos hacia alrededor, queridos hijos. Una viuda y echó 2 moneditas. ¿Qué vamos a hacer hoy por los necesitados, queridos hijos? ¿Qué vamos a hacer hoy por los que hoy no comen? Y yo hoy me pregunto, Padre Maro, ¿qué voy a hacer por los necesitados? Por eso te invito, mis queridos hijos, a que nos ayuden. A que nos ayuden con estos hermanos venezolanos, mis hermanos venezolanos que sufren y padecen necesidades. Que hoy nos convirtamos en Cristo, así como Madre Teresa de Calcuta, que se iba hasta los sitios más recónditos. En estos días, mis queridos hermanitos, se les llevó un mercadito a una familia. Hermanos, y cuando esta familia recibió este mercado, empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y solamente decía: Dios, gracias porque no teníamos que comer. Dios, gracias porque no teníamos para comer en este día, porque nuestros hijos estaban pasando necesidad, porque nuestros hijos tenían hambre. Hermanos, hoy el mundo grita que tiene hambre. Hoy nuestros niños gritan que tienen hambre, y por eso Jesucristo hoy nos está invitando a denunciar todas las atrocidades que estamos padeciendo en estos continentes, en Latinoamérica, cómo los políticos han empobrecido a los pueblos, cómo los políticos han empobrecido a tantos pueblos y no les importa a los pobres y necesitados, pero a Jesús. Y ojalá a nosotros nos importe hoy. Estoy seguro que tú amas a los necesitados, que hoy nosotros podamos decirle: Señor, gracias, gracias, Señor, porque a través de la caridad puedo salvarme. Y por eso la viuda ha dicho, el Señor ha dicho, ha echado todo lo que tenía para vivir. Hermanos, que hoy demos, que hoy seamos generosos para con los pobres y necesitados. Por eso la oración, te repito, es hacia arriba, pero también hacia los lados, hacia alrededor, a los que sufren y necesitados. Oremos. Yo quisiera orar por los que hoy sufren y padecen. Quisiera orar, queridos hermanos, por tantos hermanos nuestros. Y si usted gusta, querido hijo, ayudarnos en esta labor tan maravillosa de dar a los pobres y necesitados acá en este país, Venezuela, en esta parroquia, queridos hermanos, cuántos pobres y necesitados tenemos. Ahí en la descripción del video, ahí está nuestro número telefónico. Se pueden ustedes comunicar. Hermanos, ayudemos a nuestros hermanos venezolanos, ayudemos a los pobres y necesitados a vivir. Por eso ha echado todo lo que tenía para vivir. Señor Dios de la gloria, te adoro y te alabo por los que hoy sufren en su cuerpo y en su espíritu. Por tantos hermanos que hoy no tienen que comer,
Como sacerdote del Dios Altísimo, quiero pedir, mis queridos hijos, por cada uno de ellos, Señor, así como la viuda, porque no hay pobre que no tenga algo que dar y rico que no tenga algo que recibir. Señor, bendice a los que vienen de camino, a los que se han convertido en Cristo rotos. Señor Dios de la gloria, te alabo y te bendigo. Señor Jesús, bendito eres por mis hermanos venezolanos. Bendito eres, Señor, por los niños que hoy sufren y padecen. Señor, por los niños desnutridos. Señor, por los niños que hoy no comen. Señor, la pobreza hoy en nuestro país se ha arraigado más y más. Ayúdanos, Señor, auxílianos en esta dificultad. Danos la libertad de los hijos de Dios. Señor, llévate todo espíritu de brujería, de comunismo en este país. Señor, este país que es próspero, lo declaramos próspero para tu gloria, amado Señor Dios de la misericordia. Señor, abraza a aquellas madres de familia que no tienen para darle de comer a sus hijos. Bendito eres, amado Señor. Bendito eres, Jesús, por mis hermanos que me escuchan. Bendícelos también, bendícelos en el nombre de Jesucristo vivo y resucitado. Mis queridos hermanos, bendigo al Señor por esta oportunidad de haber compartido su palabra. Recuerden que hoy podamos ser partícipes de la caridad de los pobres, de los necesitados, que hoy podamos dar de corazón para acrecentar el reino de Dios, para que nuestros pobres y necesitados puedan ellos comer algo y puedan así sentirse amados por Dios. Hermanitos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejen sus comentarios y también, repito, compartan nuestros videos, evangelicemos. Piense a quién le puedes mandar este video, este audio, para que así puedan sentir que Dios les abraza y que Dios les ama profundamente. Hermanos, quiero extender una bendición muy especial para los enfermos. Recuerden que Dios es poder y sanidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Que hoy sea un día lleno de gracia y bendición. Que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, guíe nuestros pasos y nuestro caminar. Que no se te olvide que Dios te ama eternamente. Cuídate mucho.